E más igual, enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este segundo capítulo de podcast E más igual. Bueno, este podcast nació para conocer más en profundidad este proyecto Fondesit, sus objetivos, su metodología y sus resultados. En los últimos años, las organizaciones de educación superior en Chile han avanzado en la creación de políticas y protocolos para prevenir y sancionar la violencia de género. Pero, ¿qué pasa con los hombres y las masculinidades en todo esto? Hoy vamos a conversar sobre un estudio que analizó más de 130 documentos de educación superior en todo el país para responder justamente a esa pregunta. El artículo, publicado en la revista Asparquía, revisa cómo se menciona o no se menciona a los hombres y las masculinidades en políticas y reglamentos que abordan el acoso, la violencia y la discriminación de género. Para entender sus hallazgos y reflexionar sobre lo que significan, nos acompaña hoy Karen Mardones Leiva, investigadora de este artículo, y con ella vamos a conocer qué encontraron, qué nos dice esto sobre nuestras organizaciones de educación superior y sobre todo qué cambios podrían ayudar a construir espacios realmente igualitarios y libres de violencia. Bueno, para partir la entrevista, si nos puedes contar brevemente de qué se trata este artículo y por qué tributa a los objetivos 1 y 2 de este proyecto. Bueno, este artículo surge a partir de una revisión documental, ya como decías tú, de políticas y reglamentos. Ahí también caen protocolos, modelos, ya hay una serie también que se especifica ahí en el artículo y tributan a los objetivos 1 y 2 precisamente de la investigación Fondesit de iniciación. Ya, y estos objetivos eran, por una parte, identificar la frecuencia con que aparecen hombres y masculinidades en los documentos, y por otro lado es identificar los contextos, ¿ya?, en los que aparecen también los hombres y las masculinidades. Como respondiendo a lo que tú decías antes, pues preguntándonos cómo aparecen, cuándo aparecen, cuántas veces lo hacen y en qué contextos aparecen en estos documentos. Claro. ¿Y por qué decidieron enfocarse en documentos, en este tipo de material? Bueno, primero hay dos motivos. El primero es porque a partir de la promulgación de la ley 21.369, ya que fue septiembre del 2021, las organizaciones de educación superior, entiéndase universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, tenían el plazo de un año, es decir, hasta septiembre del 2022, para elaborar precisamente una serie de documentos, de normativas para sus propias organizaciones que permitieran resguardar o más bien regular las situaciones de acoso, violencia y discriminación de género. Así lo señalaba la ley. Por lo tanto, intuir de aquí que iba a haber una explosión, podríamos llamar, de documentos en este campo en todas estas instituciones, ¿ya? Y era interesante, o al menos nosotros lo veíamos así, comenzar a revisar en ellos qué lugar estaban teniendo la discusión sobre los hombres y las masculinidades, considerando que cuando hablamos de temas de violencia, acoso y discriminación, eran los hombres principalmente los señalados como quienes perpetraban estas acciones, y por ello entonces nosotros nos imaginábamos tener algún tipo de papel dentro de estos documentos. Después de esta explosión, como le llamaste, de políticas y todo lo que conlleva después del movimiento, si nos puedes explicar o contar brevemente cómo fue el proceso de revisión de estos documentos. Entiendo que fueron en todo Chile. ¿Cuántos documentos fueron? Hoy se me queda algo en el tintero, pero que también conecta con la pregunta que haces. El segundo motivo también es porque hicimos estas revisiones porque durante la pandemia del año 2020, donde todavía no había la ley 21.369, ¿ya? Tuve la posibilidad de revisar un capítulo del libro de Salazar Bulloa y Martínez Marco 2019, que en universidades públicas españolas
hacían una revisión de políticas de igualdad para preguntarse justamente esto, cómo aparecen los hombres y las masculinidades. Entonces de allí es que yo tomo esta metodología que utilizaron para llevarla a los documentos en Chile. En este caso no de políticas de igualdad necesariamente, sino yo también de reglamentos que regulan el acoso, la violencia y la discriminación. Y tomando la idea de esto, de la autora y del autor, comenzamos a buscar entonces, siguiendo esa metodología, las palabras hombres también, varón, varones, como proponían ellos en su capítulo. Y por otro lado, también proponía buscar en estos documentos las palabras de raíz mascul. Así le llamaban precisamente en ese capítulo. Y de palabras de raíz mascul encontramos masculinidad, masculinidades, masculino, masculina, masculinizado, masculinizada, etc. ¿Ya? Y lo que no proponían en ese documento, pero que nosotros incorporamos, fue un tercer campo, que le llamamos sujeto activo de la conducta regular. ¿Ya? Dado que gran parte de estos documentos venía precisamente a regular ciertos comportamientos al interior de las organizaciones de educación superior, se hablaba de personas sancionadas, personas denunciadas, ¿ya? Y entonces comenzamos a percatarnos de que muchas veces se hablaba más bien en singular masculino para aludir a las personas denunciadas o sancionadas. Se hablaba del denunciado, del sancionado, del agresor, acosador, así. Entonces creamos este tercer campo. ¿Ya? Eso no estaba en el capítulo de Salazar Huguilló y Martínez Marcos, pero nosotros sí. Hablo de nosotros porque este análisis lo hicimos junto a Sebastián Bravo y Paula Lagos, que es abogada, entonces ella también nos apoyó con todo lo que tenía que ver con ese lenguaje más judicial, jurídico, ¿ya? Y una de las preguntas que me decías es ¿dónde lo hicimos? Bueno, fue en todas las regiones de Chile. Tomamos distintas organizaciones de educación superior de estos 3 formatos que te señalaba y buscamos en la web los documentos, porque son documentos, digamos, que están públicos, están colgados en las páginas web de estas organizaciones. Entonces, en algunas entramos directamente a la organización, a su página, ya de tal universidad, de tal CCT, entramos a la página, nos dividimos por regiones entre nosotros, entre el equipo, qué regiones tomaba, no sé, en el norte, en el centro, en el sur, y comenzamos esa búsqueda, googleando también en otras ocasiones, porque a veces no la encontrábamos dentro de la página, nos metíamos a tal universidad y no encontrábamos dentro de su página esta información. Y entonces tuvimos que después de poner política de género, por ejemplo, universidad tanto, ¿ya? Protocolo, centro de formación técnica tanto, ¿ya? Y así, reglamento, IP tanto. Y ahí nos iban lanzando el buscador estos documentos, los que fuimos después agrupando, y bueno, los subimos al programa Tlasti, que fue con el que trabajaba, ¿ya? Ya entendiendo un poco cómo se hizo esta búsqueda y la metodología de la investigación, si nos puedes contar un poco qué fue lo más llamativo que encontraron en la presencia o ausencia de la palabra hombres en comparación con mujeres. Bueno, yo decía que el objetivo, ¿cierto? Por un lado era la frecuencia y por otro lado los contextos. Entonces hicimos un análisis cuantitativo primero y después un análisis cualitativo, ¿ya? Y en el análisis cuantitativo, que es el que tú nos dices que era contabilizar cuántas veces aparecía la palabra hombre, varón o sus plurales, hicimos el conteo, ¿ya? Que fue alrededor de 500 oportunidades en que aparecía, un poquito más de 500. Versus, para poder saber si era una alta presencia, una baja presencia, tuvimos que contabilizar también cuántas veces aparecía mujer o mujeres. Y ahí pudimos percatarnos y hacer la comparación que en realidad hombres era baja. ¿Por qué? Porque de las mujeres aparecían 1500 y algo, es decir, casi el triple. Y eso nos llevaba a concluir una primera cuestión en este análisis cuantitativo, que son documentos que están focalizados en las mujeres, ¿ya? Están pensados para abordar las problemáticas, las situaciones de brecha, etcétera, que viven las mujeres particularmente. Y cuando los hombres aparecían, bueno, ahí venía el análisis cualitativo, pero en términos de frecuencia, lo primero que podíamos ver era esto.
Y claro, esos son los términos hombres y mujeres. ¿Y el término masculinidades? Sí, ahí ya pasábamos al segundo campo y vimos que desde de los 134 documentos que revisamos, de 66 organizaciones de educación superior en Chile, mira, masculinidad y masculinidades, que son los conceptos centrales para nuestro estudio, porque eso es el objeto de investigación del subcampo de estudio de género de los hombres y las masculinidades, aparecían solo 29 veces. Pocas veces. Pocas. Lo que se refiere a masculinidad y masculinidades, que ahí es donde hicimos el foco, ¿ya? De hacer el análisis cualitativo posterior. Súper poco, pensando que eran 134 documentos. ¿En cuántas universidades aparecían estas palabras, masculinidad y masculinidades? En 13. 13. En 13 de las 66, es decir, casi un poquito más del 19% de las instituciones consultadas, o de los documentos consultados, más bien. Bueno, Karen, y me gustaría saber qué, dentro de las universidades que analizaron, qué políticas encontraron o qué iniciativas encontraron en cuanto a trabajar con las masculinidades que pueden ser positivas para este cambio. Sí, mira, hay algunas dentro de esta, entre comillas, inexistencia o baja presencia de hombres y masculinidades. Hay algunas universidades, no quiero nombrarlas porque se me puede quedar algunas fuera, pero sí señalarte que, por ejemplo, hay 8 universidades que en sus documentos señalan medidas de corresponsabilidad en los cuidados, donde hablan de la corresponsabilidad social, pero también allí señalan explícitamente el involucramiento, participación de los hombres en las tareas de cuidado. ¿Ya? Es una cuestión importante que se ha señalado. ¿Ya? Además de señalar que también el Estado y otros sectores como el privado también deberían participar. Eso por una parte. Lo otro importante es que 5 universidades hablan de formación en masculinidades, que lo había mencionado. Son pocas, pero lo hacen, ¿ya? Entonces hay 5 que están considerando no solo la formación de pregrado, posgrado eventualmente, sino también, por ejemplo, como capacitación o charlas o campañas comunicacionales, ¿ya? Eso me parece igual importante. Y por último, solo en una universidad se habla de lo que nosotros lo pusimos en el texto, en el artículo, como la institucionalización del enfoque de masculinidades, porque señala la creación de un observatorio de salud y masculinidades, ¿ya? Que además de ver cuestiones de investigación, también aborde actividades de vinculación con el medio. Entonces, ahí podríamos decir que en esa universidad, que además también habla de formación y también de corresponsabilidad, podríamos hablar de una universidad que ya está bastante más avanzada en la incorporación del enfoque de masculinidad dentro de tus documentos. Bueno, y el artículo menciona que el sujeto activo suele formularse en masculino. Te quería preguntar, ¿qué efecto puede tener esto en cómo se perciben los hombres dentro de la comunidad educativa? Bueno, lo primero ahí, claro, como dices, encontramos que había una alta presencia de esta mención del sujeto masculino singular, 300, si no me equivoco, pero ahí lo pueden consultar en el artículo, 338 veces en los 134 documentos, ¿ya? Es decir, una alta presencia, diría yo, comparativamente incluso si uno ve cuántas veces aparece masculinidad, donde aparece, vuelvo a repetir, denunciado, sancionado, acosador, ¿cómo aparecía también? Agresor, victimario, etc. Una primera conclusión que discutíamos es que al parecer existe aún la idea, la representación de los hombres como problemáticos, ¿ya? A los que hay que sancionar. Esto lo decía ya Barker y Crimi en el 2011, que era una de las representaciones de los hombres dentro de las políticas de igualdad de género, ¿ya? Como hombres problemáticos. Y una segunda cuestión también importante es que creemos que aquí hay que discutir acerca de esas menciones en singular masculino, porque pudiera ser que esté esencializando la idea de los hombres como violentos, es decir, pensar que los hombres por naturaleza son violentos, ¿ya? Entonces a los que hay que denunciar y sancionar. Claro. ¿Ya? Eso
eso nos parece que, si bien las estadísticas nos muestran que son principalmente hombres los que incurren en este tipo de situaciones, el que los documentos normativos lo señalen y reifiquen esta idea es lo problemático, sobre todo documentos que nacen al alero de políticas de género, donde debiera más bien, consideramos, incluso un lenguaje inclusivo, ¿ya? Y no un lenguaje generizado masculino. Claro, y según estos resultados de este estudio, podemos ver que no incluyen a los hombres como parte de la solución. ¿Por qué crees que ocurre esto? Eso es súper importante, creo que, porque ahí lo que estamos viendo es que hay un acento en atender las situaciones ya cuando ha surgido el problema. Por eso la denuncia, ya es el denunciado, ya, y es el sancionado, ¿ya? Sin embargo, no visualizamos medidas para la prevención de la violencia, que también es algo que señala la ley, ¿ya? Que se tienen que indicar medidas de prevención, o por lo menos las medidas de prevención que aparecen no están destinadas específicamente a los hombres, con algunas cuestiones concretas que puedan indicar de cómo se puede trabajar en esa línea. Por ejemplo, solo en 5 universidades se habla de la formación en temas de masculinidades. Yeah. Lo que esto, primero, esto aparece en las políticas. No sabemos si en el transcurso de las vidas de estas organizaciones se hace de otro modo, pero lo que aparece declarado en los documentos, solamente en 5 universidades de las 66, ¿ya? Entonces, si queremos transformar las comunidades para que estén libres de situaciones de violencia, ¿cómo no formar en masculinidades? La formación es una dimensión básica, fundamental de las organizaciones de educación superior. Claro, podríamos decir que ahora, o sea, que las políticas tienen un carácter más punitivo que preventivo. Podríamos hacer ese análisis, efectivamente, que está más bien las políticas, los reglamentos están focalizados en la sanción, la investigación, la sanción, ¿ya? Quizás también lo poníamos en el documento porque también fue una demanda explícita de los movimientos feministas universitarios de 2018, donde se demandaron protocolos de cómo denunciar, de cómo se iba a investigar, de cómo se iba a sancionar, ¿ya? Y por eso probablemente entonces estas instituciones recogen esa demanda social y la demanda normativa de la ley, que también les pide que hagan modelos de investigación y sanción. Entonces recogen ello y bueno, desde nuestra perspectiva sí queda cojeando la otra patita importante, que es la prevención. Bueno, y para ir ya cerrando la entrevista, te quería preguntar, Karen, ¿cuáles crees tú que son los pasos que deberían tener estas instituciones para avanzar en esta materia? Bueno, lo que pasa en Chile no es muy distinto a lo que pasaba en otros lugares, ¿ya? Y ya Beno de Keise, por ejemplo, que un investigador mexicano lo señalaba, que lo más común, lo más habitual es primero atender a la situación de las mujeres, de violencias que viven, de brechas también, y que ha sido lo común, y que después venga el empezar a preocuparse por el trabajo importante que se necesita hacer con los hombres y también las concepciones de masculinidad. También en España, ¿ya? Lo han realizado distintas autores. Por ejemplo, Paqui Alonso, en uno de los últimos estudios también señala que allá también lo habitual ha sido atender primero a las mujeres y después empezar a percatarse que es necesario trabajar con los hombres. Entonces no estamos, digamos, fuera de lo que es lo habitual que pasa en otros lugares, ¿ya? Pero podría servirnos la experiencia extranjera para poder corregir algunas cosas acá. Yo creo, con lo que he visto, es importante, por una parte, considerar a los hombres en estas cosas también como agentes de cambio. Por una parte, por supuesto, si hay situaciones de violencia, no quiero decir que no hay que atender a esas situaciones, por supuesto que sí. Pero también en toda la línea promocional y preventiva, incluir a los hombres como agentes de cambio, ¿ya? Es decir, poder aliarse con aquellos que son críticos del sistema, que los hay. Quizás son pocos, hay que identificarlos y sumar, por una parte. Lo otro es también poder debatir acerca de cuáles son los valores de masculinidad que todavía predominan en la educación superior,
la competitividad, la productividad, esto de ser súper trabajólico, que hasta esta tarde, incluso los fines de semana, por ejemplo, ¿ya? Esa cuestión no se está discutiendo, porque, claro, se está impulsando que más mujeres nos incorporemos en distintas áreas, en distintos cargos, en las áreas STEM, por ejemplo, pero sin cuestionar los valores masculinos que todavía predominan en esos espacios, ¿ya? Y eso es una cuestión que no aparece en los documentos, no aparece nada, ¿ya? Nada. Y, bueno, hay hartas cosas como de propuestas, pero para pensar un poco en lo que revisamos de los documentos, solamente en 4 de las oportunidades en que se aludía a las masculinidades, se les apellidaba de alguna manera que podríamos decir que impulsaba hacia el cambio. Ya se hablaba de nuevas masculinidades o de masculinidades no hegemónicas, masculinidades diversas. Esos fueron los 3 tipos de descripciones o de calificativos que se le daba a las masculinidades. Y entonces yo digo, bueno, entonces nos faltan vocablos, lenguaje para nombrar qué queremos, cómo queremos que esas masculinidades nuevas o diversas sean. Igualitarias, positivas, ya, masculinidades feministas, algunos también se atreven a hablar en ese tono, o masculinidades justas, o sea, hay una serie de otros vocablos que la literatura hoy día, teórica y empírica, nos está proporcionando, pero que pareciera que no ha calado aún a este tipo de instituciones porque no las han incorporado dentro de sus normativas. Entonces, cuando no tenemos el horizonte hacia dónde queremos ir, es difícil ir. No sabemos hacia dónde queremos que vayan esas masculinidades. Bueno, Karen, estamos llegando al final de este capítulo. Te agradezco por estar con nosotros, por compartirnos los resultados de este importante estudio y esperemos que las organizaciones de educación superior en Chile puedan incluir a los hombres más en este proceso de cambio y hacerlos parte de la solución. Así es. Muchas gracias, Pablo. Nos encontramos prontamente. E más igual. Enfoque de masculinidades más igualdad. Es una investigación ANID del programa Fondesit de Iniciación. En un contexto global de demandas feministas para erradicar las violencias y en un marco de institucionalización del enfoque de género en las organizaciones de educación superior chilenas, surge la pregunta por cómo están siendo considerados los hombres y las masculinidades en estos procesos de cambio social y normativo. Soy Pablo Cuevas Douglas, periodista, y en esta serie de podcast iremos conociendo los resultados de esta investigación.